Todo lo que haces, regresa. A veces como una bendición, otras como una herida. No existe suerte ni castigo al azar, solo causas y sus consecuencias. Cada decisión, cada palabra, cada intención es una semilla, y cuando menos lo esperas, el fruto aparece, porque la vida no olvida. Solo espera. Así comienza toda historia marcada por el karma. ¿Has oído hablar de la historia de la novia que subió a la carroza equivocada y acabó casándose con el hombre correcto? Hoy te contaré lo contrario. La historia de una mujer que subió a la carroza equivocada y acabó encadenada al destino que jamás hubiera elegido. Era pleno invierno, uno cruel y despiadado, de esos que desgarran la piel con cada ráfaga. En tierras de Castilla Vieja, bajo el reinado de Felipe IV, la nieve caía con una furia ciega. Ese mismo día, por una ironía del destino, dos bodas tan distintas como el sol y la sombra se celebraban casi al unísono. En una colina, los de la Vega, familia influyente, vestida de terciopelo, adornada de perlas, festejaban en grande. Más abajo, en el valle olvidado de Valdeloma, los Gutiérrez, labradores curtidos por el campo, alistaban una modesta ceremonia en honor a su única hija. Ambas procesiones salieron al mismo tiempo, como marcadas por un reloj invisible. Pero en mitad del trayecto, la naturaleza impuso su ley. Una ventisca azotó con tal violencia que hombres y bestias tuvieron que ceder. Con la vista reducida a una mancha blanca, todos se refugiaron en una ermita vieja y desvencijada, que se alzaba solitaria como un espectro al borde del camino. Afuera, dos carrozas nupciales gemían bajo el peso de la nieve, indistinguibles la una de la otra. Dentro el caos era absoluto. Vestidos mojados, velos rasgados, voces superpuestas como en un mercado. Y entonces, entre el tumulto, alguien gritó con autoridad: «¡Las novias a las carrozas!». Ni doña Clara ni Lucía pensaron. Nadie lo hizo. Entre la confusión, el frío y la urgencia de no arruinar un ritual sagrado, ambas jóvenes subieron a la carroza que tenían enfrente, con la cara medio cubierta por los velos empapados y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Así comenzó la tragedia. Doña Clara de la Vega, heredera de una fortuna mercantil, se encontró camino a una aldea que ni en los mapas figuraba. La carroza chirriaba sobre caminos de tierra convertidos en pantanos. Dentro, el silencio era una condena. La tela dorada del vestido comenzaba a rasgarse. Su tocado se inclinaba por el peso del hielo acumulado. Cuando por fin el carruaje se detuvo y ella descorrió la cortina con dedos temblorosos, lo que vio no fue una mansión, ni un jardín tallado en mármol. Frente a ella se alzaba una choza, malherida por el viento, con un tejado de paja deshilachada y una puerta colgando de un solo gozne. El barro cubría los escalones y no se oía más que el crujido de ramas desnudas sacudidas por la tormenta. «Esto no puede estar pasándome», pensó Clara mientras descendía de la carroza con los labios helados y el alma aún más fría. Cada paso sobre el barro era una negación del mundo que creía conocer. La seda de su vestido se manchaba con la tierra. El viento le empujaba el velo con violencia. Aquello era una pesadilla. Delante de la choza, Pedro Gutiérrez, aún con las manos húmedas del nerviosismo y el cabello empapado por la tormenta, aguardaba. Sus ojos se abrieron como platos al ver bajar a una joven de porte regio, con el cuello erguido y la piel de porcelana. Su voz quedó atrapada en la garganta. Esa no era Lucía. Esa mujer no pertenecía a su mundo. Clara lo miró apenas unos segundos, suficiente para comprender que nada en ese lugar tenía relación con ella. Ni el barro, ni la madera podrida de la puerta, ni ese hombre que ahora la observaba como si fuese un espejismo. «Me han subido a la carroza equivocada. Yo no soy tu esposa», soltó con el tono de quien intenta reparar un error antes de que sea demasiado tarde. Dio media vuelta, decidida a volver sobre sus pasos. Pero Pedro no se movió. Su corazón se encogía como una hoja seca entre los dedos. Esa boda era todo lo que tenía. Sus años de esfuerzo, cada moneda ahorrada, cada promesa hecha a su madre moribunda. No solo no era Lucía, sino que la mujer que tenía delante era aún más hermosa, más elegante, más imposible. La desesperación se le trepó a los hombros como una sombra oscura, y de pronto lo pensó. Una idea cruel, indigna, se le instaló entre los dientes apretados. Sea quien sea, he pagado por una esposa. No voy a dejar que se esfume. Clara apenas pudo reaccionar cuando él se abalanzó sobre ella con un grito ahogado en rabia. La tomó del brazo con fuerza, la zarandeó. «¡No te vas! ¡No ahora! ¡No así!». Ella forcejeó, gritó, suplicó. Las lágrimas se mezclaban con la nieve que se derretía en su rostro. Pero Pedro no oía más que la voz de su propia frustración.
No escuchaba súplicas, no entendía palabras, solo veía cómo su única oportunidad de escapar de la miseria se le desvanecía entre los dedos. Y así comenzó el verdadero invierno. No el que caía del cielo, sino el que se clavaba en el alma. El error ya no podía deshacerse, y cada copo que caía sellaba uno a uno los pasos de un destino quebrado. Desde el primer instante en que sus ojos se posaron sobre Clara, algo se torció dentro de Esteban. No era deseo, no era amor, era hambre. Hambre de posesión, de dominio. La vio tan frágil, tan perdida, envuelta en seda entre el lodo, y en su interior se rompió el último eslabón de humanidad. Sea como sea, esta muchacha no se me escapa, susurró con un brillo turbio en los ojos, apretando los dientes hasta que crujieron. Clara no necesitó palabras. El instinto fue más rápido que el pensamiento. Corrió, tropezando con el barro, el vestido enredado entre las piernas, los pies descalzos cortados por las piedras. Pero Esteban la alcanzó sin esfuerzo. Su cuerpo grande y bruto la levantó del suelo como si fuera un fardo. Ignoró los gritos, los arañazos, los ruegos que brotaban como cuchillos de su garganta. La arrastró hasta una cabaña carcomida por la humedad, a medio desmoronarse entre los árboles. Una ruina, un encierro, su prisión. Dentro, Clara luchaba con la furia de quien se niega a ser vencida. Pero él ya lo había decidido. Del rincón sacó una cadena gruesa, oxidada, con un candado de hierro que parecía forjado en otro siglo. La sujetó por el tobillo y la ató a una viga del suelo. El sonido seco del cerrojo fue una sentencia. «Intenta huir otra vez y te rompo las piernas», escupió él, sin levantar la voz, con la rabia quieta de quien no tolera oposición. La dejó allí, encerrada, atada como un animal, sola, rodeada de silencio, polvo y humillación. Las horas se estiraban como años. La cadena se volvía una extensión de su cuerpo, una serpiente de hierro que le devoraba la piel. No hablaba, no lloraba ya, solo existía. La sacaban a rastras cuando era momento de limpiar. Luego la devolvían a la oscuridad. Una tarde, mientras barría el suelo con manos temblorosas, notó una tabla floja. La curiosidad fue un instinto. Metió los dedos, levantó la madera. Dentro, un envoltorio pequeño polvoriento. Lo abrió. Veneno para ratas. Un polvo gris, silencioso, letal. El corazón le retumbó en el pecho. Una chispa, no de esperanza, sino de algo más crudo. Determinación. Si lo enveneno, si lo hago bien, escaparé. No pensó más. Ocultó el sobre bajo la manga y esperó. Días después, con la voz quebrada y una expresión ensayada en el espejo roto, se acercó a Esteban. Fingió dulzura, fingió rendición. Ya entendí. Quizás fue el destino. Quizás no fue un error. Estoy lista para intentarlo contigo. Solo, por favor, quítame esta cadena. Esteban la miró de reojo, dudó. Luego cedió, pero no del todo. Dejó la puerta cerrada y puso a su madre como guardia. Una mujer vieja encorvada que apenas podía sostenerse con su bastón. Esa vieja no me alcanzaría ni en sueños, pensó Clara con desprecio. Pero también sabía que el pueblo entero llevaba el apellido de Esteban. Si huía y la atrapaban, no habría compasión. La paliza sería el final. Entonces lo supo. No quedaban caminos, solo uno, el más oscuro, el más definitivo, matarlo. Era su única salida. Esperó con la paciencia de quien ha tocado fondo. El momento tenía que ser perfecto, preciso. Cuando escuchó el chirrido del portón tras Esteban al salir rumbo al bosque, el aire pareció más liviano. Clara encendió el fuego con manos temblorosas y preparó el caldo. Mientras removía lentamente, vació el veneno con una calma milimétrica, casi ceremonial. Mezcló con cuidado, observando cómo el polvo gris desaparecía en el líquido caliente. Luego se sentó y esperó. El sol cayó sin aviso, y con él regresó Esteban, con la camisa empapada en sudor y el rostro ennegrecido por la leña. Entró pisando fuerte, tiró el hacha contra la pared y gruñó. «Estoy muerto de hambre». Clara lo recibió con una sonrisa contenida, los labios rígidos, las manos firmes. Sirvió la sopa en el tazón más grande y lo colocó frente a él. Esteban lo tomó sin ceremonia, con esa brutalidad torpe de quien nunca supo tener delicadeza. Pero algo en el caldo lo hizo fruncir el ceño. Se detuvo. Había un polvo leve, casi imperceptible, flotando como ceniza en la superficie. Levantó la vista. Ella no necesitó hablar. Su piel se había vuelto transparente. Los ojos clavados en el cuenco, la respiración contenida. El miedo vibraba en su garganta como un tambor de guerra. Esteban lo comprendió al instante. La rabia se desató en un rugido que sacudió la cabaña. El tazón voló por el aire, estallando contra la madera. Saltó sobre ella con una furia ciega,
La sujetó del cuello con ambas manos y, sin permitirle un grito, la arrastró hacia el fuego. No hubo súplica que lo detuviera. Tomó el resto del caldo derramado y, con fuerza descomunal, le obligó a beberlo. Clara forcejeó, arañó, pataleó como un animal atrapado. Pero Esteban, empujado por el odio, la obligó a tragar más de la mitad del veneno que ella misma había preparado. Minutos después, Clara se derrumbó. Su cuerpo se sacudía en espasmos violentos. Los músculos se contraían como si su alma intentara huir de ese encierro de carne. La espuma brotaba por su boca. Sus ojos se desorbitaron. El rostro se le tornó morado. Y allí, encadenada a la viga, murió, sola, derrotada, con el veneno de su propia esperanza. Los gritos alertaron al vecindario, golpes en la puerta, voces. Alguien corrió al pueblo. En menos de una hora, la guardia llegó. La escena fue irrefutable. Cadena, cadáver, veneno, sangre. Esteban fue arrestado en el acto. El juicio fue rápido. No hubo defensa posible. El veredicto cayó como un hacha, culpable de secuestro y asesinato. Sentencia final, muerte por decapitación. Y mientras la tragedia se sellaba en esa cabaña, en la otra punta del pueblo, Lucía descendía de una carroza ante una mansión que parecía sacada de un sueño. Columnas de mármol, candelabros de cristal, sirvientes por doquier. Su mente tardaba en comprender lo que los ojos le mostraban. Había llegado a la casa de los Quesada, una de las familias más ricas del reino. Todo era esplendor, todo era error. Y sin embargo, nadie notaba la diferencia. Ella tampoco dijo una palabra. ¿Cómo arruinar un milagro? Esa noche, el joven Javier Quesada regresó ebrio de celebración. Nunca había visto el rostro de su prometida, y al encontrar a una mujer de rostro dulce y figura agraciada esperándolo en la alcoba, no dudó. Le sonrió con ternura borracha, la tomó de la mano, y jamás, ni por un segundo, se preguntó si aquella era la misma mujer del retrato. Así fue como Lucía, por obra del azar o del karma, fue recibida en la mansión Quesada como esposa legítima del joven heredero. Nadie cuestionó nada. La ceremonia había ocurrido, los anillos estaban en sus dedos, y su rostro, desconocido para todos hasta entonces, pasó a ser parte de la casa. Los días siguientes fueron un desfile de maravillas que jamás había imaginado. Perfumes embriagadores, sábanas de seda, copas de cristal, comidas servidas en vajillas doradas. Damas de compañía la vestían con manos suaves, la peinaban con delicadeza, le enseñaban a andar como una flor que no debe agitar el aire. Lucía absorbía cada gesto, cada palabra, con la urgencia de quien sabe que el telón puede caer en cualquier momento. Caminaba con cautela, hablaba poco, reía despacio. Aprendió a cruzar las piernas al sentarse, a mover el abanico, a responder con mirada baja. Todo parecía funcionar. Pero el cuerpo tiene memoria, y la pobreza también. A veces, en medio de un banquete, rompía la compostura y devoraba el pan antes de que el primer plato llegara, o bebía sin brindar, o servía el té antes de que la doncella se lo ofreciera. Caminaba por los pasillos sin cuidado, con pasos pesados de campo. El protocolo se deshacía en sus manos como arena. Los criados empezaron a cuchichear, primero en la cocina, luego en los pasillos. Alguien notó que su acento no era de ciudad. Otro juró que la vio limpiando los zapatos por sí misma. El murmullo creció hasta convertirse en sospecha. Y la sospecha, como la humedad, alcanzó las paredes más altas. El señor Quesada padre, hombre de negocios y de mirada afilada, no tardó en actuar. Ordenó una investigación silenciosa, rápida y efectiva. Y la verdad no tardó en surgir como agua de pozo abierto. La mujer con la que su hijo se había casado no era la prometida de sangre noble, sino una campesina sin apellido. Estalló de furia, no solo por el engaño, sino por el escándalo. Una farsante, una intrusa en mi casa, un insulto a nuestro apellido, atadla, que comparezca ante el juez. Lucía lo escuchó todo desde la escalera. Cada palabra fue un cuchillo. Supo en ese instante que su vida pendía de un hilo. En aquel reino, usurpar un lugar que no era el tuyo, fingir nobleza, casarse bajo falsa identidad, era traición. Y la traición se pagaba con sangre. Sin tiempo para llanto ni despedidas, recogió las joyas que había escondido en el doble fondo de un baúl, las metió en una bolsa y se lanzó por la puerta trasera. El frío mordía. El cielo descargaba copos gruesos, ciegos. Corrió por los campos nevados con los pies entumecidos, el miedo apretándole el pecho como un corsé. Solo pensaba en llegar al río, cruzarlo, desaparecer. Pero al pisar el puente cubierto de hielo, su pie resbaló. No hubo grito, solo un golpe sordo. El agua negra la tragó de inmediato. El frío era cuchilla, luchó, pataleó, gritó,
Pero no sabía nadar. El vestido se le enredaba, las joyas la hundían. En segundos desapareció. El agua volvió a quedar quieta. La nieve siguió cayendo y así acabó todo. Un carruaje mal abordado, una tormenta, un nombre que no era suyo y una vida que se deshizo como la espuma entre las olas. El veneno que sembramos, tarde o temprano, lo bebemos nosotros mismos. En esta trágica historia, el veneno no solo fue literal, sino también simbólico. Clara, atrapada por el rencor y la desesperación, eligió la venganza como camino, pero la vida, con su justicia implacable, le hizo beber su propia amargura. Quiso arrebatar la vida de otro y terminó perdiendo la suya en un acto de brutal ironía. Esteban, por su parte, esclavizó, humilló y violentó. Aunque sobrevivió físicamente, su destino fue sellado con sangre y vergüenza. Su muerte no fue solo el fin de su existencia, sino el eco de todas las vidas que pisoteó. Encarna el principio esencial del karma. Quien siembra dolor, recoge ruina. Mientras tanto, Lucía, quien nunca buscó dañar a nadie y simplemente fue arrastrada por el destino, terminó en un lugar que no esperaba, pero no por codicia, sino por pura casualidad. Su inocencia fue recompensada, no porque lo planeó, sino porque no cargaba con la sombra de malas intenciones. La enseñanza es clara. El universo no olvida. Cada acción, cada pensamiento, cada intención es una semilla. Algunas germinan pronto, otras esperan años, pero todas florecen algún día. La violencia que causas, el odio que cultivas, las trampas que tiendes, volverán a ti, multiplicadas. Y a veces el castigo no llega como un rayo externo, sino como una tragedia cocinada en tu propia olla. Haz el bien aunque el mundo no te vea. Evita el mal, aunque nadie te detenga. Porque la ley del karma no necesita testigos, solo necesita tiempo.